Saludos amigas y amigos, bienvenidos a otro BeHealth Live. En este día virtual, cuida tus tiroides. Hoy es un día educativo dedicado a las tiroides y a las diferentes condiciones de salud que se pueden derivar de su descontrol. Le traemos información de la voz de expertos que brindan datos sobre condiciones como hipotiroidismo, hipertiroidismo, nutrición y alimentación adecuada, entre otros temas interesantes e importantes relacionados a este tema. Y dialogamos ahora en este momento con el doctor Rafael González. Él es endocrinólogo, sobre qué es el bocio y cómo tratarlo. ¿Cómo está, doctor González? Bienvenido. Saludos, bienvenidos. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por unirse a este día, ¿verdad? Que es de entrevistas en vivo, de estrenos, de reportajes especiales, los cuales se quedarán luego en lo que llamamos nosotros un micrositio, que es un lugar dedicado especialmente a este tema. Así que si no lo ve, si usted lo está viendo y de momento su familiar u otra persona, otro paciente que usted conozca, quiere y puede beneficiarse de esto, pues le invitamos a que le invite, ¿verdad? A que comparta el enlace y le invite a ir a nuestras páginas y nuestras redes sociales para enterarse sobre este tema. Doctor, ¿qué es el bocio? El bocio es un agrandamiento anormal de la tiroides, por cualquiera de las razones que pudieran ser. O sea, cuando la tiroides se agranda anormalmente y va más allá de su volumen, el volumen usual de la tiroides va de entre 7 a 10 mililitros, un peso de entre 10 a 20 gramos. Cualquier cosa que vaya por encima de eso, que sea grande, ¿verdad? Obviamente eso va a depender del tamaño de la persona y de cada persona individual, pero un agrandamiento de esa base usualmente es agrandamiento, se considera un bocio, que en inglés se le dice goiter. Usualmente nosotros no nos comunicamos tanto ¿verdad? Por lo que es medida de mililitros en gramos, sino cuánto mide un sonograma, usualmente. Y sonograma, lo usual de una glándula de tiroides es entre 3 y 4, eso se mide en 3 dimensiones, largo y ancho y profundidad. El largo usualmente uno lo ve entre 3 a 4.5, 4.8 centímetros. Y en cuestión de ancho, usualmente va entre 1 y 1.7, 1.8 centímetros. Usualmente usamos más el ancho para decir que está agrandada. Así, usualmente cuando está más de 2 centímetros, uno considera desde el punto de vista de sonografía que está agrandada. Pero obviamente eso depende de cada persona. Tú tienes una persona grande, pues obviamente su tiroides va a ser más grande, mientras una persona pequeña. Así que si en el examen físico uno entiende que está agrandada por la palpación, pues usualmente uno evalúa para bocio. La significancia del bocio obviamente es que la tiroides está ahí atrapada, la tiroides está compartiendo el espacio en el cuello con muchas estructuras bien importantes. Ahí está la tráquea, está el esófago, la verdad, esa tráquea que es ese tubo que lleva el aire a los pulmones, el esófago que es el tubo que lleva el aire al estómago, y también otras arterias y venas importantes como la carótida, la yugular, que obviamente cualquier agrandamiento anormal puede, si es grande, si es bastante marcado, especialmente si es más un lado que otro, pues puede afectar esas estructuras. Por eso es que es bien importante evaluarlo. ¿Qué pudiera notar una persona que entonces le motive a ir a, por ejemplo, personas, ¿verdad? Que no están acostumbradas a darse los seguimientos o los exámenes anuales, ¿verdad? Que son recomendados, sino que pues se descuidó, está en su casa, etcétera. Y de momento no sé si puede notarlo o qué Sí. puede presentar la persona. Pues mira, la mayoría de los bocios, si son leves y no son tan severos, son asintomáticos, porque en cuestión de síntomas que la persona pueda tener, no va a tener. Obviamente, sí, si ya el bocio es más marcado, como usualmente en el cuello, la ruta más fácil que puede tomar una tiroides agrandada para, como dice, expandirse es hacia el frente, porque la tiroides está bastante pegadita a la piel. Lo único que tiene es unos músculos bien finos y la piel en sí. Así que usualmente cuando esa tiroides se agranda, se va a agrandar hacia el frente de nuestro cuello. Y el paciente pues lo puede sentir, obviamente puede sentir, se puede ver, y el paciente puede sentir como un abultamiento en el área del cuello. Nosotros, básicamente la tiroides está localizada en donde está lo que nosotros le llamamos en la manzana de Adán, justamente debajo. ¿Verdad? Porque a veces sentimos, el paciente siente en esta área de arriba un poquito de agrandamiento y pensará tiroides, pero recordar que la tiroides está más abajito aquí, debajo del cartílago de Cerca la a la manzana base de del Adán, cuello. Cerca a la de la base del base cuello. del cuello, exacto.
Entonces, pues usualmente pues puede haber ese agrandamiento. Ya si el agrandamiento es bastante significativo y empieza ya a irse ya hacia atrás, hacia la parte posterior de la tiroides, pues ahí ya se encuentra la tráquea. Y si empieza a hacer alguna opresión en la tráquea y cierra ese espacio de la tráquea, pues ya el paciente pues puede presentar con falta de aire, fatiga cuando hace algún tipo de ejercicio, puede presentar con tos, puede presentar, y obviamente pues en algunos casos, aunque ya es más severo, como el esófago también está ahí al ladito de la tráquea, pues puede presentar con problemas para tragar. Pero los síntomas más comunes son, ya cuando hay obstrucción, porque está bien grande, es problemas un poquito de fatiga. Y también otro síntoma que se puede ver, porque por ahí pasan unos nervios importantes, que son los nervios recurrentes laringeales, que van hacia las cuerdas vocales. Si hay algún tipo de opresión de esos nervios, pues puede haber un poquito de cambios en la voz y ronquera. Pero la realidad es que la mayoría son asintomáticos y muchos de estos bocios se encuentran ya sea porque el paciente va por la palpación y a veces ni siquiera así. Se encuentran porque le hacen un CT por otra razón o un estudio de cuello y entonces ahí se ve esa tiroides agrandada y entonces ahí es que nos llega a nosotros y hacemos la evaluación de ese bocio. ¿Y qué tratamiento o qué ustedes hacen con este paciente? Lo más importante en el bocio es ver el origen. Lo primero usualmente que nosotros hacemos es hacer pruebas de tiroides, porque la realidad es que a nivel mundial la causa más común de bocio es deficiencia de yodo. Por ejemplo, países en Europa y algunos países en Asia, en donde quizás no hay un consumo suficiente de yodo, pues uno ve unos bocios bien significativos porque esa tiroides no tiene ese ingrediente principal que es el yodo, entonces pues empieza a crecer tratando de compensar. Así que en esos países pues sería dar yodo, suplir el yodo y eso pues ayuda. En países como Estados Unidos y Puerto Rico, donde no hay deficiencia de yodo, pues las causas principales de un bocio pues son nódulos, múltiples nódulos, o puede ser hipotiroidismo, que lo más común es una inflamación crónica que nosotros le decimos Hashimoto, que es famoso en el sentido de que es la causa más común de hipotiroidismo y eso puede hacer que la tiroides sea grande. Inclusive el hipertiroidismo, que es una producción aumentada de tiroides, también puede causar bocio. Así que tenemos que ir a la raíz y ver cuál es la razón del bocio. Y una de las pruebas que siempre mandamos son pruebas de tiroides, de funcionamiento de tiroides, para asegurarnos cómo está la producción de hormonas, si está aumentada, si está disminuida. Y entonces, obviamente, tener una buena sonografía para ver la extensión de ese bocio, cuán grande está. Una de las cosas que hay que estar siempre bien pendiente es si que no se extienda hacia abajo, hacia lo que es la caja torácica, que a veces si son bien grandes se puede extender hacia el pecho. Wow. Y eso pues, puede complicar la situación. Pero hacemos pruebas de tiroides bien importantes, hacemos sonografía para evaluar si hay nódulos y obviamente si alguno de esos nódulos tiene alguna característica importante que nos preocupe, pues hacer una biopsia de esos nódulos. Y entonces también evaluamos para síntomas, los síntomas que le expliqué de obstrucción. En la mayoría de los casos, si es un bocio que no está obstruyendo, que no está causando síntomas severos y las pruebas de función de tiroides también no se observa. Obviamente si hay una deficiencia de hormona, pues se da hormona de tiroides y eso en algunos casos ayuda a que baje el tamaño. Si está en exceso la hormona de tiroides, pues también se pueden dar medicamentos para bajar ese exceso de hormona. Y eso también cuando está grande porque está produciendo mucha hormona y uno le da medicamentos para bajar esa hormona, pues eso también baja el tamaño. Ahora, si ya es un bocio que es muy grande o son nódulos que están muy grandes y están causando síntomas de obstrucción, o es un nódulo que le hicimos una biopsia y hay características que preocupen, pues ya habría que operar. Habría que hacer una cirugía de tiroides, que es una cirugía relativamente sencilla, aunque como siempre tiene su riesgo. Pero es importante si ya hay síntomas de obstrucción que nos preocupen y especialmente si ya pensamos que puede haber una extensión más allá de lo que es tráquea hacia la caja torácica, ya pues sería indicado hacer una cirugía y sacar la tiroides. A veces se puede tener que sacar completa, a veces no, a veces se puede hacer una cirugía parcial, sacar solamente un lado, pero es importante esa evaluación. Si se saca una parte y se regula, puede llegar y se corrige, pues quizás si hay algún problema hormonal o algo, seguiría funcionando entonces bien. Depende del funcionamiento previo. Hay veces, por ejemplo, por eso digo que siempre hay que ver el origen. Si es un paciente
que no estaba tomando Synthroid ni nada, no estaba, o sea, no estaba en tratamiento para ningún hipotiroidismo y solamente tiene un nódulo grande que está haciendo que esa tiroides sea grande. Y si se saca solamente ese lado, usualmente el paciente pues no va a necesitar reemplazo de hormona de tiroides a largo plazo. Si ya es un paciente, por ejemplo, que tenía hipertiroidismo y era un hipertiroidismo bien severo, que era que estaba produciendo mucha hormona y se le opera, pues probablemente sí ese paciente, como se saca mayoría de la tiroides, pues va a necesitar reemplazo de tiroides. Otra opción que se da en pacientes con bocio, especialmente cuando hay una producción aumentada de hormonas, como en hipertiroidismo, es el yodo radioactivo, que también se podría usar en algunos casos. Se le da yodo radioactivo, que es yodo cargado con radiación. Entonces la tiroides capta ese yodo y se pone más pequeña. Eso usualmente se usa en pacientes que tienen un aumento en la producción de hormonas. Es como dicen por ahí, quemarle la tiroides, en otras palabras. Eso se usa en pacientes con producción aumentada. En otros países se usa aún en pacientes que no tienen ninguna producción aumentada de hormonas. Se usa el yodo radioactivo, pero aquí en Puerto Rico y Estados Unidos usualmente no usamos yodo radioactivo para bajar el tamaño de la tiroides. Usualmente si es una tiroides que está causando síntomas de obstrucción, nos vamos mayormente a la cirugía. Doctor, ¿y cuán frecuente puede ser el bocio, según verdad, los pacientes que van a su consulta? Y si lo ha visto más en hombre, en mujer, y como, ¿de qué edad? Es más frecuente, especialmente lo que es el bocio multinodular, que es el que son múltiples nódulos causando que sea grande. Es más frecuente, a medida que tienen más edad, es más frecuente que se dé. Y es más frecuente en hombres que en mujeres, definitivamente. Y aunque se ve frecuentemente, la realidad es que usualmente lo más que uno le preocupa o le preocupa al paciente es cáncer, pero la realidad es que el riesgo de malignidad de estos bocios es bien bajo, entre un 3 y un 5% de riesgo de malignidad. O sea que la realidad es que el 95-97% de estos bocios son benignos, ¿verdad? Y no nos deben preocupar mucho, pero obviamente hay que evaluarlos. Lo más importante es evaluarlos, porque si hay algo que nos preocupe, pues es importante hacer la biopsia y hacer los pasos necesarios y seguirlos con estudios de imágenes por ejemplo, si hay síntomas de obstrucción, pues podemos hacer otros estudios más profundos como un CT, un MRI, para evaluarlos, pero que aunque son frecuentes, son más frecuentes en mujeres, aumentan también con la edad, la realidad es que no representan un riesgo aumentado significativo de cáncer, que usualmente es lo que más nosotros nos preocupa. Doctor, si quiere, ¿verdad?, abundar algún otro aspecto del tema que no hayamos tocado. Bueno, sí, quizás mencionar, porque muchas veces una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que a veces se ve mucho que usan la hormona de tiroides como una forma de bajar el tamaño del bocio. Y le dicen, no, pues mira, yo te voy a dar esta hormona y eso te va a bajar el tamaño de ese nódulo, te va a bajar el tamaño del bocio. La realidad es que eso, pues, no es así. Y muchas veces llegan a la oficina con un tratamiento de hormona de tiroides cuando sus pruebas estaban bien. Antes había una práctica que sí se hacía, que si había un bocio o a un nódulo grande, se decía, pues mira, te voy a dar esta terapia de hormona de tiroides para que baje el tamaño. Pero a la larga se vio que realmente no cambiaba mucho el tamaño del nódulo y el paciente podía desarrollar síntomas de un exceso de hormona porque probablemente no necesitaba esa hormona y la estaba tomando. Así que es bien importante que, ¿verdad?, que el tratamiento de hormona de tiroides se usa para cubrir una deficiencia de hormona de tiroides, no para bajar el tamaño de la tiroides ni nada. Eso es importante aclarar eso y orientar sobre eso porque todavía lamentablemente se ve mucho eso de que se usa la hormona de tiroides para disminuir el tamaño del bocio. Y nada, o sea, usualmente si notan algún cambio en el cuello, pues que vayan a su médico primario, especialmente si eso está acompañado por cambios en la respiración, o sea, que se fatiguen más al caminar o cambios en la voz en cuestión de ronquera o tos o problemas para tragar, pues que vayan a su médico para entonces hacer la evaluación. Como le dije, la mayoría son benignos, pero si crecen demasiado, como están compartiendo esa estructura en el cuello con muchas estructuras importantes, pues pueden causar problemas y pues puede llegar el punto en que entonces habría que operarlo. Lo más importante es que busquen la evaluación médica. Que se consideren, ¿verdad?, benignos, pero también tiene su riesgo, como usted bien menciona, el esófago y La tráquea, que es bien importante. tráquea. Exacto. Inclusive a veces son pacientes que no tienen muchos síntomas y cuando van a un neumólogo y le hacen pruebas de función pulmonar, salen anormales.
porque le está de alguna manera restringiendo eso. Y muchas veces, como les mencioné ahorita, es importante buscar esa evaluación, porque si son bocios muy grandes y ya hay alguna evidencia de que se están extendiendo al área de la caja torácica, es mejor hacer la cirugía temprano, que sería una cirugía mucho más sencilla, a que después que va ya la caja torácica, pues es una cirugía más complicada porque hay que abrir esternón y eso, es una cirugía que cambia el approach totalmente. Y es importante buscar esa evaluación por el médico. Perfecto. Pues doctor, le agradecemos su tiempo. Gracias por formar parte de este día virtual dedicado a las tiroides. Así que aquí a sus órdenes siempre en BeHealth. Muchísimas gracias a usted. Amigas y amigos, recuerden compartir esta entrevista, ¿verdad? Para el beneficio de sus familiares, de sus amistades, de otras personas que también pudieran ayudar a otros terceros a controlar sus tiroides y las demás condiciones y enfermedades que compartimos aquí en BeHealth con expertos como el doctor González. Continuamos este día virtual hasta en un ratito. Gracias y buenas tardes. Gracias.